Hay quienes dicen que se puede. Hay quienes dicen que eso no sirve para nada. Hay algunos compositores que habrán tenido lecciones de su maestro. Hay otros que se hicieron más de la calle y a los golpes. En el episodio de hoy vamos a hablar, Anthony. ¿Se puede enseñar a componer? Y nosotros somos Bonino y Anthony y esto es Buscando la canción. Vale. Me gusta porque va tomando características Diversas. distintas a medida que recorremos otros episodios. Ahí va. Bueno, la primera cosa que a mí me parecería interesante hablar sobre este tema es ¿de qué hablamos cuando hablamos de enseñar a componer? ¿Qué es enseñar a componer? La academia tiene eso resuelto desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Lo tienes resuelto? Bueno, por lo menos en los conservatorios académicos, desde que existen los conservatorios, que de la Revolución Francesa para acá, pero incluso antes, cuando los músicos tomaban clases con un maestro-discípulo, ¿no? Ese maestro enseñaba, por supuesto, la técnica del instrumento, se enseñaba armonía y se enseñaba composición. Y en los conservatorios hay cátedra de composición y hay carrera de composición. Sí. Tú, Anthony, estudiaste carrera de composición. Correcto. Carrera de compositor. Y de instrumento, pero también de composición. Las dos, hiciste las dos. Sí. Bueno, ahora seguramente nos vas a contar un poco más, pero digamos que la academia se lo tiene un poco más resuelto, ¿no? Puntualmente, ¿qué es estudiar composición? Vale. En el mundo de la música académica, la música culta. La música culta. Estudiar composición básicamente es un misterio, porque incluso por eso te hacía la pregunta, ¿lo tienen resuelto en la academia? Pues en la academia se hace la misma pregunta. ¿Realmente estamos enseñando a componer o estamos enseñando a un alumno a imitar un estilo, a imitar la música de una época? Si tú quieres aprender a componer como componía Mozart, pues ya hay muchos, teóricos de la música que tienen analizado el estilo melódico, el estilo armónico, el estilo de mil cosas en su música. Estilo musical. Exactamente. Entonces, a uno le enseñan a imitar estilos musicales. Eso es una forma de aprender a componer porque tú estás viendo cómo otras personas lo hacen. Es muy común en el conservatorio que te enseñen lo que se le llama contrapunto y fuga. Que no sé si tú en algún momento estudiaste contrapunto y fuga. Sí, pero para tocarlo en el piano, no para componer. Okay. Yo no estudio composición, yo estudio piano. Ok. Pues te enseñan contrapunto y fuga. Es para tú aprender a escribir el estilo polifónico que utilizaba Bach en las fugas, en las invenciones, toda su obra tiene un trozo donde hay una fuga. Ya en el clasicismo la música se simplifica y entonces ya es menos común que haya unas fugas en la sinfonía, pero bueno, siempre todo el mundo metía una fuga por aquí o por allí. Pero a lo que voy, que es me he desviado. Esa es una forma de enseñarte a componer. Te enseñan a analizar las sinfonías, te enseñan a analizar las armonías que hay dentro de las sinfonías de Beethoven, sinfonías, cualquier cosa. Y luego te pueden enseñar a emular ese estilo de composición, incluso yéndonos al siglo XX. Yo también estudié composición contemporánea. Pues una de las cosas que te enseñan es cómo componer en el serialismo, cómo componer en el dodecafonismo, cómo no solamente componer es imitar estilos, sino también aprender a orquestar como orquestaban esas personas en aquellas épocas. Entonces, mientras más tú sabes de todas estas técnicas, pues más preparado estás para ser un compositor. Pero a la hora de tú ponerte creativo, ahí es a donde vamos a llegar. Ahí está lo interesante. A la hora de tú ponerte creativo, pues tú puedes tener todos los recursos del mundo, que si no te sale música buena en un momento determinado, pues no te sale música buena en un momento determinado. Yo te voy a contar lo que me pasaba a mí. A mí me gustaba la idea de componer canciones, de componer música, ¿no? Pero no tenía ni idea que existía la composición en el plano académico. Entonces, cuando me anoté en la universidad, me anoté a estudiar el piano. Yo quería tocar el piano.
¿no? Luego me enteré de qué se trataba la composición pensé hasta cambiarme de carrera en un momento. Y trataba de ir a cotillear ahí a ver qué hacían mis compañeros que estudiaban composición y veía que... Y me daba cuenta, y una crítica que siempre le hice al conservatorio, de que nunca, jamás, ni siquiera 15 minutos de toda mi formación académica se habló de la palabra creatividad, o de imaginación, o de crear. Nunca, bueno, quizás a lo mejor sí algún juego, pero nunca está pensada la formación en un sentido creativo, ¿no? Y pienso que para el compositor eso es como la materia de todos los días, ¿no? Buscar la creatividad, a ver cómo yo puedo combinar elementos creativos. Claro. Lo que yo veía que estudiaban mis compañeros de composición eran técnicas a la Bach, a la Mozart, a la Beethoven. Sí. Entonces sus trabajos, vamos a decir así, que por supuesto iban gradualmente avanzando en complejidad a medida que iban avanzando la carrera, tenían que ver con imitar algo. Entonces la composición de Anthony no era una composición de Anthony, sino que era algo que sonaba Bach, pero lo había hecho Anthony. Sí, porque estaba hecha con las reglas de Bach. Lo que acabamos de decir, sí. Lo que acabas de decir tú. Y esto ya de por sí, bueno, tiene ahí un poco una polémica, pero pienso... Esto llevado al ámbito de la música popular. ¿Se puede enseñar a componer canciones? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. A ver, se puede enseñar... La importancia de aprender a imitar para mí es una. Tú no puedes realmente enseñar a nadie a componer. Eso lo decía Bartók y eso... no es que yo esté a favor de este comentario que acabo de emitir, pero tiene sentido. Tú no puedes enseñar a una persona a tener ideas geniales en su cabeza. Hay personas que tienen ideas geniales, hay personas que no tienen muchas ideas y que no componen tanto, no les nace o le da pereza, no sé. Pero hay personas que por alguna razón como que están en contacto con algo divino y tienen ideas maravillosas. Incluso esas personas pueden no haber nunca estudiado en nada de composición y terminan componiendo muy bien porque mira el caso de los Beatles. Ellos no fueron a un conservatorio, ellos aprendieron a componer componiendo. O sea, ellos no aprendieron a componer que fueron a hacer un posgrado de pop y rock y de cómo revolucionar el mundo de la música. Ellos simplemente componían y iban aprendiendo cosas en el proceso de hacer. Sí. ¿Vale? Pero tú sí puedes... Lo importante es tú enseñar a una persona a imitar estilos. Puede ser una herramienta muy útil porque a veces tú tienes ideas en tu cabeza que tú no sabes llevar al mundo real, ¿vale? En el momento que tú tienes recursos de imitación de algo que tú has oído en el mundo externo, tú eso lo puedes aplicar a las ideas absurdas que aparecen en tu cabeza. ¿Cómo yo puedo llevar al mundo palpable esta idea platónica que yo tengo? Eso que hablaba Platón de la mesa en mi mundo imaginario, cuando lo llevo a la vida real, obviamente la mesa como que ya no es tan buena en la vida real como lo era en mi imaginación. Pero mientras más tú eres capaz de llevar a la perfección tu idea a la realidad, posiblemente más vas a lograr, por lo menos, emocionar en la vida real de la misma forma que tú te emocionabas en tu cabeza. Excelente. Entonces pongamos que todos esos conocimientos son de alguna manera una herramienta. Son una herramienta, sí. Que pueden serte útil a la hora de tú lograr conectar con tus ideas y llevarlas a la vida real. Por el otro lado, luego, claro, si tú quieres hacer música, canción en un estilo de funk o tú quieres hacer un estilo de yo que sé, de lo que tú quieras, conocer bien cómo funcionan esas baterías, cómo se arman esas baterías, cómo se tocan esos bajos. Tener un conocimiento de todo eso te ayuda a acertar mejor en el estilo y también a entender por qué ese estilo te hace bailar, ese estilo te hace sentarte y escuchar, ese estilo te hace simplemente mover la cabeza un poco, pero no te hace pararte de tu silla y demás. Entonces tú al conocer todas estas herramientas, también tú puedes decir, vale, yo quiero ahora mismo hacer una canción muy bailable. Bueno, ya tú sabes que tú necesitas un bombo o tú necesitas un sinnúmero de cosas que a día de hoy son los elementos que se utilizan para que la gente cuando quieran bailar, bailan. Tú pones un bombo haciendo pum, 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 pum. Ya eso te hace moverte de alguna forma. Entonces,
¿Se puede enseñar a componer? Esa es la gran pregunta de este podcast, ¿verdad? No, yo no creo que se pueda enseñar a componer. Ahora, se puede enseñar a tener herramientas para que cuando tú quieras llevar tus ideas de tu imaginación a la vida real, lo hagas con mayor efectividad, sí. Y número 2, hay gente que componen toqueteando, ¿verdad? Que es experimentando. Eso pasa mucho, que hay gente que no compone desde su imaginación a la vida real, sino que empiezan a tirar cosas en el DAW o a combinar acordes en la guitarra o en el piano a ver qué diantres pasa. Y en ese experimento, pues a veces salen canciones buenas y otras veces salen canciones malas. Y eso está muy bien porque todos hemos trabajado desde esa perspectiva, que es como probar a unir ideas a ver qué resultados trae. Pero lo que yo recomiendo a las personas es que intenten tener las ideas en la cabeza y luego buscar la forma de llevarla a la realidad, más que de tirar ideas sobre un papel en blanco o un lienzo en blanco o lo que fuera a ver qué pasa. Recomiendo ambos caminos, pero recomiendo ese segundo, que es un poco más difícil, pero al final te termina llevando a sitios que es donde realmente te pide tu cuerpo. Eso es un... No limitarse de alguna manera a lo material, a lo que está allí, sino como más jugar al mundo de las ideas, Claro, dices tú. claro. Me encanta. Mira, me hizo acordar un poco esto que hablamos y ya lo conté en algún otro episodio del podcast, pero tuve la chance de conocer una vez un compositor de mi ciudad, es como muy famoso, son más famosas sus canciones que él. Es un compositor de canción folclórica, se llama Jorge van der Mole, Okay. rosarino, en realidad es de una ciudad cerquita de Rosario, pero desarrolló su carrera en Rosario. Él formó parte de la trova rosarina, que fue la que luego dio origen a Baglietto, Fito Páez, es de esa generación. Y es de esos autores que ha metido un par de canciones en el cancionero popular de la música folclórica, ¿no? Okay. O sea, cosa muy, muy difícil, ¿no? Siempre la música folclórica es como medio infranqueable en cuanto a composición, siempre se tocan las mismas cosas. Sí, eso es un cancionero que lleva siglos. Exactamente, sí. Pero, Él tiene una canción que se llama La oración del remanso, que habla de los pescadores ahí de la zona del remanso Valerio y pegadito a Rosario. Esa canción es muy famosa. Bueno, una vez tuve la suerte de conocerlo, observar algunas de sus clases. Y por un trabajo que tuve que hacer para la universidad, cuando me estaba recibiendo, haciendo mis materias ahí prácticas, las prácticas profesionales, le tuve que hacer una entrevista y por supuesto yo tenía un compositor ahí de canciones, porque más allá de esa canción tiene un montón de canciones y es genial, es un poeta, es un compositor tremendo, realmente muy, muy refinado, increíble. Le pregunté exactamente eso. Jorge, ¿se puede enseñar a componer? Y él me dijo, unos minutos antes en el salón había pasado algo, que ahora le voy a contar, pero él me dijo lo siguiente, no me dijo ni sí ni no, me dijo, yo creo que se puede guiar, se pueden ayudar a ordenar algunos conceptos, se puede ayudar a la persona que tome conciencia de lo que está haciendo, se puede esto y el otro, pero, dice, sí, me pasa que vienen chicos que tienen 30 años, que nunca tocaron la guitarra, nunca cantaron, ni una canción de nada, y quieren hacer canciones. Yo le digo, pero ¿cómo vas a hacer una canción si nunca cantaste canciones o nunca tocaste canciones? Sí. ¿No? Él dice, uno se tiene que nutrir de un repertorio, en este caso de canciones, pero si fuese la música clásica también sería lo mismo, sí. ¿No? Es un poco lo que decías tú, como conocer de qué madera está hecha todo esto, para de alguna manera, teniendo toda esa información y entendiendo qué hicieron esos compositores, bueno, yo pueda elegir, ¿no? Correcto. Y pueda jugar quizás de manera inconsciente, pero no puedo elegir lo que no conozco, básicamente, ¿no? Eso es un poco lo que él me transmitía. Algo que también, un concepto que también es muy, muy interesante y que lo hemos hablado aquí muchas veces. Nadie se hace buen compositor de teoría. El buen compositor se hace
haciendo un millón de canciones malas, digamos, Correcto. y escribiendo y escribiendo y corrigiendo y probando y o idea buena que no sabe desarrollar. Una de las cosas que le Exactamente. pasa a los compositores jóvenes es la típica cosa que siempre me decían. Y en cierta forma es cierto. Cuando tú eres más joven, tú tienes muchas ideas y quieres poner todas ideas. Ya lo hablamos esto en otro podcast. O sea, ya tú quieres poner muchas ideas, es un collage de ideas. Y a medida que tú vas desarrollándote, te vas dando cuenta de que la fuerza y la efectividad no está en tener muchas grandes ideas, sino de saber dosificar una sola idea. Y también seguramente he dicho eso en otro momento, pero yo parto del concepto de la narrativa con la música. Cómo tú vas a contar algo con una idea, ya sea con la letra de la canción y con las melodías, ¿no? Y con el arreglo y demás. Tú quieres contar algo que vaya de punto A a punto B. Es una historia que es una aventura oír una canción, ¿no? Tú la pones y tú dices, wow, ¿a dónde me ha llevado esta movida? ¿Vale? Y eso es como ver un guión de una película. Uh-huh. Entonces entender incluso otras artes que transcurren a lo largo del tiempo nos sirve de mucha utilidad para entender cómo cuando tú oyes una canción, tanto en el espectro del arreglo, esas canciones comienzan súper pequeñitas y poco a poco se van agrandando y entran esas percusiones al final que hacen que te emocione a un nivel que no te... que te hace, a lo mejor la canción está repitiendo constantemente lo mismo, como si fuera una pasacalia, pero el cambio en la orquestación te hace estar presente. Exactamente. Y también qué palabras estás diciendo, qué palabras estás tirando en diferentes momentos. Claro. Mira, algo más que recuerdo de esta vez que tuve esta entrevista con Van der Mole, que estábamos hablando de esto en las clases que estaba... Las clases las cuales yo estaba observando eran a final de año. Y se hacía la muestra de la Escuela Municipal de Música. Entonces, la idea era que los alumnos tocaran. Y un par de alumnos tocaran sus canciones, ¿no? Entonces, la idea era tocar delante de sus compañeros, un poco ahí foguearse, tocar esas canciones, ¿no? Entonces, por supuesto, muchos chicos que les gustaba el tema de la composición iban a las clases de esta personalidad, un poco para tratar de aprender y mostrarle algo de lo que hacían. Y recuerdo que tocó un chico, ¿no? Muy de una guitarra clásica tocando un folclore así medio... un folclore de proyección, como sería ahí, como muy refinado, con unos acordes complejos, una cosa así. A los Juan Quintero. Algo así, claro, exactamente. Es que Van der Mole y Juan Quintero son como... Bueno, Van der Mole en algún punto será como un referente de Juan Quintero, ¿no? Pues más grande. Terminó la canción, estaba aplaudiendo, qué sé yo, y... Profe, qué sé yo, él lo miró y le dice, tengo una pregunta. ¿En qué compás está el verso? Le dijo. ¿No? Yo me había dado cuenta también que había pasado. Él quería hacer algo que no esté en 4/4, que quizás esté en 5, en 7, pero no lo tenía ni dominado ni claro. Claro. Y no le supo responder. No, está como en... ¿no? Sí, normal. Bueno, con la pregunta que le hizo, un poco como el psicólogo, ¿no? Con la pregunta que le hizo lo desarmó y lo hizo como tomar conciencia de que en realidad no sabía muy bien qué había hecho, qué decisión había tomado, ¿no? Es como, bueno, mira, que te metiste en camisa 11 varas, quisiste hacer algo que a lo mejor no se lo dijo así, pero o no te da para hacer o todavía no puedes hacer, o que todavía no entiendes ni siquiera de qué quisiste hacer, ¿no? ¿Qué quisiste expresar? ¿Por qué querías ese compás? Porque después iba a pasar qué, claro, ¿no? La segunda parte iba a pasar que se iba a hacer 4/4 y se iba a acomodar el ritmo. Entonces esa inestabilidad se iba un poco a estabilizar. Bueno, no, se quedó como ahí, como pensando. No, pero normal porque el chico excelente está lo que le aprendiendo, dijo. claro. Excelente lo que le dijo. A lo que voy es que, y ahí yo respondo un poco a la pregunta. ¿Se puede enseñar a componer? Bueno, él de alguna manera ahí le enseñó algo. Sí. ¿No? Con un instante, con una sola palabra, una sola pregunta que le hizo, le enseñó algo. Lo hizo dudar y lo dejó pensando. Yo recuerdo una vez hace como 10 años quise empezar a hacer como un taller de canciones en mi ciudad. Me acuerdo que hice un flyer lindo, la idea del taller, y lo promocioné en ese momento en Facebook.
Y mucha gente respondía, no se puede enseñar a componer. Se nace con talento o no servís Ya, para sí. esto, ¿no? Sí, pero esa es la creencia popular. Claro. Pero eso es una cuestión que, obviamente, en el momento que tú quieres meterte en la música, te vas dando cuenta de que no es así. Como que si tú naces con el talento para jugar el tenis y sin estudiar ya tú eres Rafa Nadal, pues obviamente Es que Rafa Nadal seguramente tenía por supuesto un talento, pero nada, hubo que pulir muchísimo eso para llegar a eso. Los Beatles se sabe que se conocen del 57, una cosa así, y su primer hit, su aparición en el 62, correcto. ¿no? Sí, 5 años más tarde. O sea, 5 años de hacer, entre comillas, canciones malas, Sí. porque no conocemos casi nada de eso. De esa nada. época. Sí, son Eh, intentos de canciones. Exacto, son intentos, son una etapa Bueno, algunas de formativa. esas canciones aparecen en el Let It Be, ¿no? exactamente. Fly It. One after 909. Ese Two es. on one, two on twice. Ese contaron En que lo fin. tenían de esa época. Pues nada, yo creo que más o menos con esto hacemos una idea de lo que... Me gustaría también que si alguien por ahí quisiera opinar, quisiera decirnos qué le parece. Tanto en el podcast, ahora en Spotify se puede comentar, ¿no? Pero también se puede comentar en las redes, no sé, Sí. me interesa, no es un caso cerrado. ¡Pum! Sentenció el juez y dijo, No hay se caso hace así. cerrado, no. El misterio, la creación será siempre un misterio, digamos, siempre va a ser algo como, uy, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cómo hizo para hacer eso? Es más, muy, muy interesante y a mí por lo menos me pasa así como que se me acerca gente, pero ¿cómo haces para, no? Y yo lo mismo le preguntaría a muchos de mis ídolos, pero ¿cómo hiciste para hacer esa canción? Una vez una entrevista, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿No? Y muchas veces el compositor propio, no, bueno, Fue un accidente. fue así, qué sé yo, Sí, salió, es un exactamente. misterio. Es que es así, porque a veces muchas de las canciones que son las que más la gente te recuerdan, no necesariamente tú las vistes como un potencial Exacto, éxito. exacto. Ahorita estamos hablando del caso del el cantante que hizo la canción de Un Limón, Medio Limón, Dos Limones, Medio Limón. Él la hizo de relajo esa canción y terminó siendo su hit que lo Sí. catapultó a la fama. Sí, Pues así es la verdad. así es la vida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Posta, nos interesa la opinión de cada uno. ¿Se puede enseñar a componer? Hay compositores por ahí, por favor, ¿qué nos pueden decir? Nosotros somos Bonino y Anthony y esto es Buscando